¿Qué tal, hermanos? Muy buen día. Espero que todos se encuentren bien, disfrutando en este momento de un momento de comunión con sus familias en su hogar y listos para escuchar este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nosotros como la Iglesia Bíblica Rey de Gloria. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de escucharnos, bueno, de que escuchen el mensaje que Dios tiene, y queremos dar muchas gracias a Dios por la forma en cómo Él nos ha sostenido a cada uno de los que pertenecemos a esta su iglesia. Y estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por todas sus maravillas, por todos sus prodigios y la forma en cómo nos ha sostenido y sostiene a cada uno de nosotros. Ha sido muy interesante este tiempo en el cual tuvimos que tomar la decisión de qué es lo que continuaríamos enseñando. Estuvimos hablando precisamente en los últimos días acerca de la importancia del Evangelio. Posteriormente hablamos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que implicó su obra de redención y su obra en la cruz, su sacrificio perfecto. Y bueno, ahora vamos a entrar en una nueva etapa dentro de la iglesia. Estuvimos orando ya desde hace mucho tiempo por el tema que nos tocaría ver y estudiar en la iglesia por los próximos domingos. Y algo muy maravilloso que el Señor nos movió en unanimidad es precisamente estudiar una de las epístolas tan maravillosas que vienen en la Escritura. De hecho, es una de las epístolas favoritas de un servidor, porque nos presenta de una forma tan impresionante, la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a llevar a conocer a nuestro Dios de una manera tan impresionante que esperamos y sabemos que será de gran bendición a nuestras vidas. Así que, hermanos, antes de continuar, les invito a que oremos y encomendemos este tiempo en las manos de nuestro Dios y que Él hable a través de su palabra. Oremos. Padre, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos estar reunidos como familia, Señor, para escuchar tu mensaje. Queremos encomendar este momento en tus manos, que tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu voz, dispuestos para dejar que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra y hacer esos cambios que tú estás demandando de cada uno de nosotros, y que a través de esto, Señor, de este conocimiento que hemos de adquirir, tú sigas ocupándolo para transformar nuestras vidas y reflejar tu carácter, Señor, en nuestra vida. Gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de predicar tu palabra y que tú seas glorificado en todo esto. Padre, te dejamos este momento en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, hermanos, esta epístola es tan maravillosa. Estamos precisamente y vamos a comenzar esta serie estudiando la epístola o la carta a los hebreos. Esa es una carta tan maravillosa porque es muy importante para nosotros estar fortalecidos en estos momentos en los cuales estamos atravesando en la historia de la humanidad. No solamente la humanidad, sino también la iglesia nos está pegando toda esta situación, y yo creo que es momento de levantar o de depositar nuestra confianza en Él, levantar nuestro clamor a Él y descansar en el sostenimiento que solamente proviene de nuestro Dios. Para poder entrar a lo que es el tema de la epístola, ustedes saben que necesitamos poner el contexto que es tan importante dentro de la epístola. Nosotros no podemos arrancar solamente explicando lo que el texto dice, sin ubicar el propósito, quién escribió, todo el marco histórico de la epístola. Así que este día vamos a emplear una parte del tiempo en explicar precisamente esos aspectos que sobresalen antes de poder entrar al texto mismo. La epístola a los hebreos es una carta que tiene como propósito poner en claro la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todas las implicaciones que tiene precisamente se encuentran en el libro de los Hebreos, en esta epístola tan maravillosa. En esta epístola se exalta la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que reina e intercede por nosotros. Eso es algo maravilloso, que podamos nosotros descansar y confiar plenamente precisamente en que Él reina y está al cuidado de nosotros y al cuidado de su iglesia. También esta epístola, un segundo propósito, contiene un mensaje especial precisamente a aquellos que están hablando acerca de la apostasía. Esta apostasía que en el tiempo que se escribe esta carta estaba proliferando, y que sin duda muchas veces esta apostasía ha sido algo que ha tratado de debilitar a la iglesia, y en estos tiempos no es la excepción.
Precisamente una de las cosas que más nos preocupan como iglesia es precisamente esa área de la cuestión, la postura que trata de desviarnos de quién es Jesús, de qué es su persona y aún de la persona del Padre, y muchos llegan a cuestionar precisamente eso. Y la epístola a los Hebreos tiene una gran riqueza para mostrarnos y permanecer fiel, cómo podemos permanecer fieles a Él, cómo podemos permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo y a lo que hemos creído. Un tercer aspecto muy importante es que en esta epístola constantemente el escritor hace una súplica a permanecer fieles en el Evangelio. Esto es sumamente importante porque esta epístola, a pesar de que tiene un gran contenido teológico, también nos desafía precisamente a que nosotros dentro de las pruebas podemos permanecer o debamos permanecer fieles a nuestro Dios. Te voy a invitar solamente, te voy a llevar por unos pasajes que son claves e importantes que nos van a ayudar precisamente a entender estos conceptos. Y la primera cita bíblica que quiero invitarte que abras tu Biblia se encuentra en el libro de los Hebreos, que es la epístola que estaremos estudiando, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y dice así la epístola a los Hebreos, capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Uno de los propósitos fundamentales de la epístola es esta, que no podamos ser deslizados de lo que nosotros hemos creído. Sin duda estamos pasando por tiempos en los que probablemente cada uno de nosotros es probado, y no probablemente, sin duda cada uno de nosotros estamos siendo probados. Nuestra fe está siendo probada. ¿Qué calidad de respuesta estamos dando? ¿Qué calidad de respuesta debemos dar a nuestro Dios? Y precisamente la epístola a los Hebreos nos está haciendo esta invitación a través de toda ella, recordándonos el papel de Cristo, recordándonos que Dios permanece en control. La fidelidad de Dios es impresionante. Por lo tanto, no deslicemos nuestra fe, no deslicemos en lo que hemos creído. Otro aspecto muy importante, y creo que será fundamental, y es fundamental precisamente en esos momentos de la historia, y no solo de este momento, de la historia de la humanidad y de la historia del cristianismo, es que la epístola a los Hebreos nos habla acerca de la responsabilidad social que nosotros tenemos. Cómo nosotros, como hermanos en la fe, debemos responder ante las necesidades de los demás. Y cómo podemos nosotros responder animarnos los unos a los otros. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en esta misma epístola, en el capítulo 3, pero ahora en el versículo 12 y versículo 13. Y mira lo que dice este pasaje. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La importancia de exhortarnos los unos a los otros se convierte en algo fundamental. No podemos nosotros caminar por nosotros mismos o en soledad. Qué maravilla que en este tiempo, aun cuando hay distanciamiento, podemos tener recursos con los cuales podemos hablar, contactar a nuestros hermanos. No perdamos esta oportunidad que tenemos de llamarnos, de comunicarnos, de exhortarnos, de animarnos, porque esto es algo importante. Así que, hermanos, esta es una parte importante que el libro de los Hebreos nos da. Por último, también nos invita a que seamos obedientes a la palabra de Dios. Un versículo que casi de ustedes, casi la mayoría sabe, se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios se convierte en algo fundamental. Precisamente para que nosotros podamos permanecer fieles, necesitamos estar pegados a su palabra. Si tú quieres conocer a ese Dios del cual habla, tienes que estudiar la Biblia. Y es la palabra de Dios que va a ocupar para transformarnos, y es la forma en cómo Dios nos habla. Así que, hermanos, por lo tanto, durante este pasaje, durante estos domingos, estaremos meditando y hablando
de esta epístola tan maravillosa. Esta epístola que nos va a animar y que nos va a estimular a seguir fieles al Señor. Uno de los aspectos también que deben de ser tomados en cuenta, precisamente, es quién es el escritor de esta epístola. Sin duda, algunos han dicho que el escritor de la carta pudo haber sido Pablo. Muchos atribuyen la paternidad precisamente a él. Otros se la dan a Apolos, otros a Bernabé y otros a Priscila. Me encanta lo que Orígenes escribió en el año 225, cuando habla acerca precisamente del escritor a los hebreos. Y dice, en cuanto a quién escribió la epístola, lo cierto es que solo Dios lo sabe. Mucho se ha discutido acerca de la paternidad de esta carta, pero creo que lo más importante es no perdernos en quién la escribió, quién fue el autor, porque el autor fue Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y esa es la confianza y la certeza que tenemos. Y más bien, antes de poder debatir, que no es el propósito de esta predicación o de esta clase, más bien vamos a enfocar en lo que nos va a enseñar acerca de Dios esta carta tan maravillosa. Otro de los aspectos que debemos de considerar es el marco histórico. El marco histórico tan importante. Esta carta fue escrita a judíos que se habían convertido al cristianismo. Esta epístola, por esa razón, contiene una gran riqueza teológica, una gran cantidad de versículos que se mencionan del Antiguo Testamento en esta epístola. Y también nos habla acerca de la grandeza de la salvación que tenemos en Cristo. Sabemos que los cristianos del primer siglo sufrieron persecución. Algunos comentaristas han dicho que esta epístola fue escrita en tiempos de bonanza de la iglesia, en la cual al no sufrir probablemente esa persecución tan intensa, se estaban debilitando y probablemente se estaban debilitando en su fe. Por eso habla de que no se deslizaran. Por eso les anima que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. También les habla que muchos cristianos con el paso del tiempo no habían crecido de manera consistente en su vida espiritual y en su relación con Dios. Por esa razón creemos que es sumamente importante estudiar esta epístola. Probablemente con las pruebas, muchos judíos que se habían convertido al cristianismo estaban abandonando la fe. Y hoy no es la excepción. Sin duda, con las pruebas que estamos pasando, probablemente vendrán esas luchas o esos cuestionamientos acerca de Dios, ¿dónde estás? Pero quiero decirte que Dios permanece fiel y Dios está en control. Muchas cosas podríamos hablar al respecto de esta epístola, pero poco a poco estaremos estudiando, poco a poco estaremos comprendiendo a través de las siguientes predicaciones y descubriremos grandes verdades de su palabra por medio del estudio de esta epístola. Podría hablar mucho más acerca de la introducción a este libro, pero vayamos precisamente a lo que nos atañe. Y les pido de favor que abramos nuestras Biblias en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, que tiene que ver con la epístola a los Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. El primer texto, tan maravilloso como empieza con la palabra Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Qué maravillosa la forma de cómo inicia esta epístola. Dios habiendo hablado muchas veces. Ese Dios, cuando pienso en Dios, hermanos, pienso, obviamente, cuando empiezo a estudiar este pasaje, esta epístola, no puedo hacer a un lado precisamente cómo empieza la Biblia. Precisamente en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra, es como inicia Génesis 1:1. Ese poder y grandeza, creatividad de nuestro Dios, es el mismo Dios creador, es el mismo Dios que ha hablado muchas veces y de muchas maneras en la antigüedad. Ese mismo Dios ahora se está revelando precisamente en este libro tan maravilloso que es de los Hebreos, que es su palabra. ¿Y qué decir de Juan capítulo 1, versículo 1? Que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tanto Génesis como Juan enfatizan la deidad, enfatizan nuestro Padre, enfatizan a Jesús que estuvo desde el principio de la creación.
nos muestra y refleja su eternidad. Y ahora precisamente es la forma, la misma manera como empieza en esa profundidad teológica, reflejándonos quién es Dios. Es el mismo Dios de Génesis 1:1, de Juan 1:1 y ahora de Hebreos 1:1. Ese mismo Dios que me encanta cómo se ha manifestado. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios se ha revelado. Dios no ha estado ajeno desde un principio. Cuando pienso en todas aquellas personas, aquellos santos hombres de Dios, que desde un principio tuvieron esa conexión con Dios. Por ejemplo, piensa solamente, recuerde aquel pasaje en Génesis capítulo 3, cuando después de haber comido el fruto prohibido, estaban ahí. Y dice la palabra de Dios que de repente oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto en Génesis 3:8. Dios caminando, Dios manifestándose, Dios hablando, y Adán y Eva se escondieron porque tuvieron miedo. Y yo me pregunto, ¿cómo supieron ellos que era la voz de Dios? Ellos identificaron la voz de Dios. Y esto era algo tan maravilloso en el principio, que Dios siempre se ha comunicado con el hombre de una manera audible. ¿Cómo sería la voz de Dios allá en Génesis capítulo 3, verso 8? Sin duda, precisamente, es una de las formas cuando nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es una de las formas tan singulares en las cuales Dios nos habla. ¿Qué decir, por ejemplo, de Abraham? Cuando en Génesis capítulo 12 precisamente Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela. Esa comunión tan impresionante. Y muchos otros personajes. Otro de los pasajes que más me impresionan precisamente es cuando Dios habló con Moisés. ¿Cuántas veces hablaría Dios con Moisés? Sin duda, esto era algo fascinante. Es algo fascinante. Dios comunicándose siempre con el hombre. Y ahora dice la palabra de Dios, ese mismo Dios ha hablado de muchas veces, ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermanos, no solo Dios hablando de una manera directa con sus hijos, con las personas con las cuales Él busca la comunión, sino también lo hizo a través de enviar estos mensajeros. Desde Moisés hasta Malaquías, Dios siempre se va manifestando. Dios hablando, a veces de manera directa, pero también a veces de una manera indirecta, ocupando estos individuos, ocupando estos hombres dispuestos a dar el mensaje, incluso algunos de ellos y muchos de ellos dando la vida por proclamar ese mensaje. Y toda esta revelación apuntaba al cumplimiento de la promesa de que iba a enviar un día al Redentor, a ese Redentor que la humanidad necesitaba para poder restaurar su comunión con Dios que había estado dañada después de la caída. Todos estos profetas dieron un mensaje. Todos estos profetas fueron portadores de un mensaje. Todos estos profetas fueron portadores nada menos y nada más que de Dios mismo. No dieron su propio mensaje. Dios los ocupó para dar su mensaje. Si Dios ha sido capaz de esto, si Dios siempre fue capaz de hablar de una manera directa, si Dios fue capaz de ocupar a estos hombres, dice el texto 2, el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mira, esto es importantísimo, es muy importante, porque Dios se ha hablado directamente. Dios ha hablado de muchas maneras, Dios ha hablado por medio de los profetas, y ese mismo Dios, que es el creador, que es el sustentador, que fue el motivo de la creación, que fue de esa manera tan creativa, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Es la revelación directa de Dios mismo. A través de la historia de la humanidad, siempre Dios hablando, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. En el Antiguo Testamento, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero ahora es Jesús quien nos muestra las palabras del Padre. ¡Qué maravilla! Que ahora nosotros y que en el tiempo
de cuando estuvo Cristo eran las palabras de Dios, y ahora nosotros tenemos esa misma palabra de Dios cuando nos es revelada su palabra. Un hombre escribió, F. Bruce, escribió lo siguiente: la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de Él. Es decir, siempre todas las profecías apuntaban a Jesús, y ahora Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, es el portador de ese mensaje. En esos postreros días entonces nos ha hablado por el Hijo. Así que es muy importante que nosotros podamos estar atentos a las palabras del Hijo, al Evangelio, porque en Él se encuentra la vida. Veamos qué es lo que Dios hizo con Jesús. Primer cosa, después de que dice que nos ha hablado por el Hijo, dice a quien constituyó heredero de todo. Cuando dice que constituyó, Él lo colocó. El Padre colocó al Hijo como heredero. Un heredero hereda por derecho propio todo lo que el Padre haya estipulado en su voluntad. Por ser el único Hijo, Jesús hereda todo lo que el Padre posee. Es impresionante, incomprensible e inescrutable. Dios, por su Hijo, hizo el universo. Dice que lo constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El Padre lo pone en un lugar al Hijo como majestad. Él estuvo presente en la creación. Lo podemos ver desde Juan 1 y en muchos pasajes de la Escritura. Jesús el Señor es soberano de todas las cosas. Él es Dios mismo. La palabra universo denota primeramente al cosmos, el mundo creado en toda su plenitud. Y en segundo lugar, también denota todas las estrellas y planetas, todo el cosmos que Dios ha creado. Pero el significado es mucho más amplio, ya que involucra todos los eventos de la historia, todos los eventos que han sucedido desde la creación de este mundo. Tiene que ver con la tierra y su historia a lo largo de las edades. No solamente el ser dueño de todo, sino nos refleja también su soberanía y que Él está en control de todas las cosas. Él está en control de la historia de la humanidad y del mundo y del cosmos. Esta palabra ha sido interpretada por algunos como la suma de los periodos de tiempo, incluyendo todo lo que ha sido manifestado en ellos y por ellos. Se refiere no al mundo como totalidad, sino a todo el orden creado que ha continuado desarrollándose en la historia del tiempo. Eso es lo primero que Dios hizo. Lo constituyó heredero de todo. Pero la pregunta sería, ¿quién es Jesús? Y se encuentra la respuesta en el verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tres cosas nos revela aquí este versículo de quién es Jesús. Primeramente nos dice que es el resplandor de su gloria. En segundo lugar nos dice que es la imagen misma de la sustancia de Dios mismo, del Padre mismo. Y por último nos refleja que es el sustentador de todas las cosas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Impresionante todo esto. Primer cosa, dice que Él es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios es un estado de alto honor. Él refleja esa gloria. Es más o menos un ejemplo clásico, lo podemos ver entre el sol y la luna. La luna la podemos ver gracias a que el sol refleja su luz en la luna, y es por esa razón que lo que estamos viendo de luz es el reflejo del sol. Es lo que el sol está irradiando y solamente está reflejando esa luz. De la misma manera, Jesús se convierte en ese reflejo mismo del Padre mismo. Entonces, Él es primeramente el resplandor de la gloria de nuestro Dios. Segundo aspecto, la imagen misma de su sustancia es la representación exacta de su ser.
Pensemos en una moneda que está acuñada con una imagen. Todas nuestras monedas tienen una imagen específica de acuerdo a la denominación. Esto es hecho con un troquel y todas las monedas son de la misma intensidad. Y es precisamente a esto se refiere cuando dice que es la imagen misma de su sustancia. Es decir, nosotros podemos ver a Dios a través de Jesús, porque es exactamente lo mismo. Por último, el tercer aspecto tan importante es que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él habla y por su palabra todas las cosas son sostenidas, preservadas y mantenidas en existencia. Solamente con la palabra de su poder. ¿Tú sabes lo que significó en Génesis, precisamente en la creación, el poder de la palabra de nuestro Dios? Tan solamente cuando Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Esa palabra tan poderosa es la misma que nuestro Señor Jesucristo tiene. Cuando fue a la tumba de Lázaro y le dijo, ven fuera, Lázaro resucitó. Esa es la misma palabra del poder que el Padre tiene, pero que también Jesucristo tiene. Y por la palabra de su poder es que Él sostiene todas las cosas. Maravilloso todo esto. Maravilloso todo lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando pensemos en Jesús, estamos viendo al Padre que está siendo revelado. Maravilloso todo esto. Y luego continúa el versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Maravillosa esta declaración. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Qué interesante esto. Porque cada año el sumo sacerdote tenía que entrar, ofrecía un sacrificio por sus pecados antes de entrar al lugar santísimo y poner esa sangre en el arca del pacto, en el arca del testimonio. Pero nuestro Señor Jesucristo no requirió de esto. Él no requirió de un sacrificio de un animal, porque Él se entregó a sí mismo. Él mismo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él ofreció el sacrificio. Él fue el sacrificio. Por lo tanto, Él es el único que puede purificarnos de nuestros pecados. El sumo sacerdote, una vez cada año, año tras año, ofrecía esos sacrificios. Pero ahora Cristo ya lo ha ofrecido. Cristo, el sacrificio perfecto, el sacrificio único por el cual nosotros tenemos la purificación de nuestros pecados. Culmina esta obra, que es lo que dice, le da el derecho, o más bien le da a Dios la bendición de sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Qué privilegio le da el Padre al Hijo, al haber sido obediente, al haber sido Dios mismo, al ofrecerse en sacrificio vivo, en un sacrificio por la obediencia al Padre. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Qué maravilloso que Dios le haya concedido esto. No solamente tiene que ver con un lugar físico, sino tiene que ver con un lugar de privilegio que le es concedido al Hijo. El Hijo está sentado a la diestra del Padre, teniendo la autoridad para gobernar su reino, y su reino que abarca toda la tierra, toda la creación, todo el cosmos, y finalmente está sentado precisamente a la diestra del Padre. Qué maravillosa bendición, hermanos. En resumen de esos 3 versículos, el escritor describe a su Hijo como, primeramente, como el profeta por medio de quien Dios ha hablado. Dios ha hablado ahora por medio del Hijo. Segundo aspecto sobresaliente, el Hijo es el creador que hizo el universo. Tercero, es heredero de todas las cosas. Cuarto, Él representa el ser de Dios. 5, Él es el sustentador de todas las cosas. Sexto, el sacerdote que proveyó purificación de los pecados. Y séptimo,
el rey que se sentó en su lugar de honor. Pregunta, ¿qué es lo que implica ahora para nosotros todo esto? Recientemente hablaba con un hermano en la fe, que se encontraba en un estado de salud difícil. Tenía una situación en el corazón que le estaba impidiendo respirar, no era coronavirus, era un problema de que su corazón estaba fallando. Y él me decía que por 6 noches no podía dormir. Y él dice que en su crisis, en momentos de crisis, él llegó a decir, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Sin duda, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por estos desafíos o estos cuestionamientos o pruebas semejantes. Pero qué maravilla que nosotros podemos reconocer que Dios está en control, que Jesús reina y que Él es soberano sobre todas las cosas. Descansar en Él. Estas realidades de quién es Jesús, que Él es el creador, que Él es el Dios hablándonos, que en Él encontramos ese descanso, Él es el sustentador, Él es quien nos purifica. Nosotros como sus hijos, como sus criaturas, Él está pendiente de nosotros. Tercero, entendamos bien la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra perfecta en la cruz. Su obra en la cruz fue completa. No necesitamos agregar nada más. Él ha hecho la obra completa. No necesitamos hacer algo más. Algunas veces se nos ha llegado a confundir o a decir que se necesita por si las dudas. No, hermano, Él se ofreció por la purificación de nuestros pecados y por eso es que nosotros alcanzamos el perdón de Dios y la vida eterna. Y por último me gustaría decirte, Dios está en control. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él no pierde el control y aún dentro de esta pandemia, de este coronavirus, Él está en control de todas las cosas. Yo te quiero, hermano, pedir que no perdamos nuestra perspectiva, no perdamos en quién hemos creído, no nos desviemos de lo que hemos creído. Probablemente tienes momentos de dudas y dificultades que nunca habías pensado que ibas a experimentar, pero sabes una cosa, Dios a través de la historia del hombre, Él está interesado en nosotros y cuanto más como sus hijos. Por esa razón, hermanos, consideramos muy importante y relevante el estudio de la epístola a los Hebreos, que sin duda estaremos explorando cosas maravillosas. La próxima semana nos estarán hablando de la preeminencia de Cristo sobre los ángeles. Hemos visto la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que Él es el reflejo de Dios mismo. Así que debemos estar atentos, creciendo en el conocimiento de Él, escuchando su palabra y que Dios nos siga fortaleciendo y que no seamos deslizados, que nuestra confianza no decaiga, sino que podamos estar firmes como ese roble, pegado a la tierra, pegado a Jesús, pegado a Dios y que no desfallezca nuestra fe. Hermanos, es un gozo poder expresar todo esto. Estamos orando por cada uno de ustedes. Háganos saber si tienen alguna necesidad. Estamos para servirles y qué gozo poder comunicarnos por este medio. Que el Señor les permita tener un domingo maravilloso con su familia y no desaprovechen esta oportunidad de estar juntos. Vamos a orar y encomendando este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, muchas gracias porque a través de la historia de la humanidad, tú te has manifestado. Tú has hablado de formas tan impresionantes. Y ahora, en los postreros días, tú hablaste por medio de tu Hijo. Y nosotros ahora tenemos tu palabra, Señor, por la cual tú te has revelado. Nos revelas tu voluntad. Padre, que podamos reconocer eso en nuestra vida. Que seamos sensibles a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que el Evangelio y nuestra fe en la cual hemos depositado, nuestra fe, nuestra confianza no decaiga, Señor, sino que podamos estar firmes en ti, reconociendo quién eres tú, reconociendo tu poder y el poder de la palabra de Jesús. Que tú siempre seas glorificado con nuestras acciones. Y Padre, danos fortaleza en estos momentos de prueba
que tú seas glorificado siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les permita seguir adelante en su caminar con Él. Por favor, comparte este video que seguramente puede ser de bendición a tus conocidos, a tus amigos, a aquellas personas que necesitan escuchar el mensaje de esperanza, porque solamente en Cristo es que hay esperanza. Es el único en el cual hay perdón, porque Él presentó su cuerpo en sacrificio vivo. Que Dios les bendiga y nos estamos comunicando por estos medios. Gracias.